Diputado Daniel Peña visita Paysandú, Partido de la Gente, para apoyar la candidatura de Nicolás Olivera, Partido Nacional, hacia la Intendencia Departamental de Paysandú. ¿Cuáles son los motivos que le ha llevado a usted y a su partido político para apoyar a Olivera? Bueno, a Nicolás lo conocemos hace muchos años. Nosotros, cuando asume la Cámara de Diputados por primera vez, ya lo conocía siendo director de obras y de vivienda en la Intendencia de Paysandú. Ya de ahí pintaba ser un muchacho joven, con capacidad, con entusiasmo, que peleaba por cosas que generalmente la burocracia mira para el costado. Y siempre se lo vio inquieto. De ahí nos hicimos amigos desde hace muchos años. Y sé que Nicolás es una persona de trabajo, con unas enormes ganas y capacidad de gestión. Yo creo que es mucho más Nicolás intendente que legislador. Y sin lugar a dudas que creo que este cargo le llega en un momento justo de su vida y en un momento justo del país también para Paysandú. El saber que hoy hay un gobierno nacional multicolor, pero que Nicolás tiene las puertas abiertas y con llegada. Creo que para la gente de Paysandú es importante conjugar esa comunidad que tiene que existir entre los gobiernos departamentales, que mucha ayuda necesitan del gobierno nacional, y un gobierno nacional dispuesto también a acompañar una gestión municipal en un departamento tan importante como es este. Así que en lo personal, Nico me da la mayor de las confianzas y de las garantías. También es cierto que invitó al Partido de la Gente a hacer un acuerdo programático. Nuestro candidato Mauricio De Benedetti es una persona también muy compenetrada con lo que Paysandú necesita, así es que venimos hace meses trabajando en el programa de gobierno y en poder llegar a que esto no sea simplemente un acuerdo electoral, sino que también hay una profundidad en cuanto al programa de gobierno que Nicolás lleva adelante, y bueno, eso nos genera la confianza para apoyarlo. Entre los problemas que Olivera ha planteado en particular en el departamento de Paysandú, pero es extensible a todo el país, es el tema del desempleo. ¿Cuál es el punto de vista que usted tiene y el partido que integra con respecto a la inversión extranjera directa para generar empleos? El Uruguay necesita, los países, el mundo necesita inversión extranjera directa. Lo que tenemos que ver es que esa inversión extranjera directa genere empleo genuino, y esa es la realidad. A veces se le generan beneficios a inversiones que terminan compitiendo con inversiones nacionales y generando poco empleo o dejando poco en el departamento y en el país. Yo soy un defensor acérrimo de la inversión extranjera o nacional. Lo que hay es que generar los ambientes para invertir. También es cierto que hay mucha inversión nacional que puede estar dispuesta si aquí se generan las condiciones. Esto es mejorar la gestión pública, estar cerca de quienes están dispuestos a invertir, ayudar, no ver en el inversor a un enemigo, sino a alguien que viene a generar trabajo. El Uruguay necesita hoy más que nunca, si lo necesitaba antes, hoy más que nunca la generación de empleo es fundamental, y no hay empleo sin empresa. Quien entienda que el empleo llueve del cielo, si acá no tenemos empresas que echen para adelante, que le pongan el hombro al país y no se generan las condiciones para que las empresas puedan desarrollarse, y bueno, va a ser muy difícil que se desarrolle el trabajo. Cuando uno piensa que solo en la intendencia se puede trabajar, bueno, esa es la condena de una mala gestión, y además de que la gente la termina pasando muy mal, ¿no? Usted habla de inversión extranjera o inversión nacional, pero con cierta cautela, con cierta protección a algunas industrias ya instaladas. Lo que me lleva a la pregunta, dado que estamos en la ciudad de Paysandú, ¿a cuál es su visión sobre la situación de la industria cementera estatal, dado la situación que vive la industria Portland en Paysandú, ANCAP? Bueno, creo que el presidente ha sido claro. Yo tengo una visión muy particular. Yo creo que las cosas que no funcionan, no funcionan, ¿no? Entonces, acá hay que defender a la gente generando trabajo genuino y no haciendo pagar al resto de la sociedad lo que no funciona por el simple hecho de mantener empresas y no defender a los trabajadores. Yo creo que se puede defender a los trabajadores, dar su seguridad laboral y ver en qué la sociedad, en qué termina invirtiendo para que le vaya bien a toda la sociedad, ¿no? Creo que el negocio del Portland hace años viene siendo desastroso. Creo que hay una inversión en el Uruguay en 33
que con el 75% menos de personal estaría llegando a producir exactamente lo mismo de lo que produce esta planta, y creo que el desafío está en hacer eficientes las empresas públicas, porque hay que entender a las empresas públicas como una empresa de toda la sociedad y no solo de quienes ganan con esa empresa, ¿no? Creo que lo importante aquí es poner el foco en la sociedad en su conjunto y defender el trabajo de los trabajadores sin lugar a dudas, buscando alternativas rentables para que el Uruguay salga adelante. Dejando de lado la actual situación de pandemia y atendiendo lo que es el punto de contacto que tienen los sanduceros con la provincia de Entre Ríos, que es el puente General Artigas, ¿cómo entiende usted que podría ser un uso adecuado del tránsito de personas y mercaderías, dado la diferencia de precios que existe con la República Argentina? Como le decía, dejando de lado la situación de pandemia, ¿no? Bueno, creo que es muy difícil dejar la situación de pandemia de lado. Creo que esto va dejando dos enseñanzas, ¿no? Primero, que el Uruguay tiene que bajar los costos. La realidad es cómo el comercio y el trabajo de Paysandú no recayó, y yo le diría que en muchos aspectos en todo el litoral de la República la situación ha mejorado porque la gente compra en Paysandú y no compra del otro lado. Entonces, creo que esta es una enseñanza que tiene que quedar para defender la empresa nacional, y eso pasa por equiparar los costos, y esa es la realidad. El Uruguay está muy caro, no solo con Argentina, el Uruguay está caro para el mundo, y eso complica el trabajo de los uruguayos. No es solo que esté caro para que la gente le sale más caro vivir, pero también a las empresas les sale más caro producir. Acá hay que abaratar el Uruguay, hay que ver de qué manera hacemos más eficiente el trabajo y la producción, y cómo defendemos el trabajo de los uruguayos, que es lo más importante, y es ahí donde debe estar el foco de toda política pública. Y ese es un punto medular. Usted dice de abatir costos, pero Uruguay tiene un segmento específico de mercado en el mundo, y la competencia de escala con Argentina y Brasil a veces nos distancia mucho de lograr abatir los costos. Por eso es que justamente le consulto sobre ese proceso de integración en el cual algunos costos de algunas empresas no va a ser fácil abatir. Bueno, eso sin lugar a dudas va a ser así, y bueno, ya lo estamos viviendo, ¿no? La realidad, yo soy de Canelones, ahí está toda la industria frigorífica, y tenemos gran parte de los frigoríficos trabajando a media máquina. Y eso hace que hasta el precio del ganado sea mucho más caro. Tenemos casi un 30 o un 40% de diferencia de precio entre Uruguay y Argentina, o Brasil, que antes entrábamos al mundo por calidad exclusivamente, y que es lo que nos sigue defendiendo, pero cada vez esa brecha se acorta más y cada vez se complica mucho más el competir en el mundo. Por eso necesitamos un gobierno que priorice y haga bien las cosas para bajar los costos en el Uruguay. Y lamentablemente en el mundo las cosas no van por lo que uno quiera, sino por la realidad. Y si Argentina y Brasil venden más barato, le van a comprar a Argentina y Brasil y no al Uruguay, por más que nosotros quisiéramos decir que éramos bonitos y que nos compren porque sí. Los precios son los que mandan a nivel mundial, y nosotros tenemos dos tareas: achicar los costos en el Uruguay. Otro tema que el presidente lo dijo ayer muy bien: nosotros tenemos que mejorar los tratados internacionales que tenemos. No puede ser que el Uruguay siga compitiendo en el mundo pagando aranceles de lo que no pagan otros que compiten con nosotros, como por ejemplo Chile o otros países de América Latina, que tienen prácticamente negociados tratados de libre comercio con arancel cero en todo el mundo, y nosotros, por ejemplo, a Estados Unidos le regalamos 400, 500 millones de dólares por año de impuestos que deberían quedar en el país por no haber firmado ese tratado de libre comercio, o a veces quedar atados de las ineficiencias de otros países, cuando nosotros lo que necesitamos es bajar costos, y a veces esos costos no son solo los del Uruguay, sino de los impuestos que pagamos en otros países a la hora de ingresar nuestra mercadería. Por eso hay que hacer una tarea de baja de costos nacionales y de negociación inteligente internacional, y llegar a arancel cero en la mayoría de los países que podamos. ¿Tiene más tiempo, diputado, para hacer la pregunta? Bueno, la última, porque me parece que me van a correr. Diputado, usted habla de el comercio internacional y el tema de los aranceles, pero también le preocupa al presidente la cuestión del proteccionismo que se puedan desarrollar en otros países. El proteccionismo para el desarrollo de industrias nacionales no es malo, sí puede ser considerado de alguna manera
desde el otro lado de la frontera, que un país proteja sus industrias y le genere un límite al ingreso de las mercaderías que se producen en el extranjero. En ese sentido, el desarrollo de las industrias o las inversiones en Uruguay son relativas, porque se va a invertir o se puede invertir no solo para un mercado interno de casi 3 millones de habitantes, si tomamos su casi totalidad, o se puede invertir hacia el Mercosur. Por lo tanto, también hay que poner en la balanza esa situación regional. Nosotros como país chico, al no tener mercado interno, no nos sirve el proteccionismo, nos sirve empresas competitivas a nivel internacional que tengan la capacidad de entrar en cualquier mercado. El proteccionismo a veces funciona en países que tienen un mercado interno muy grande y que las empresas logran salir adelante y pueden llegar a ser ineficientes porque el mercado interno financia esa ineficiencia. Uruguay no tiene esa posibilidad, somos 3 millones de habitantes y necesitamos empresas que con la calidad y la capacidad puedan salir al mundo para darle trabajo a los 3 millones y a mucho más, porque lo que necesitamos es aumentar la riqueza de los uruguayos. Así que la realidad sí es proteger el interés nacional, y el interés nacional se protege teniendo empresas nacionales con capacidad de competir en el exterior. Diputado Daniel Peña, Partido de la Gente, presente en Paysandú este jueves 20 de agosto. Muchas gracias por esta entrevista. Bueno, gracias a ti, a la orden para lo que sea.